seamos directores, que seamos subdirectores o que tengamos un privilegio dentro de la congregación. Y esa actividad, hermanos, si la preguntáramos a 4 hermanos diferentes, pues cada uno tendría su punto de cómo vio esa actividad. Por ejemplo, si le preguntáramos a un hermano músico, hermano, ¿qué le pareció o qué me podría contar usted de la actividad del domingo? Si le preguntamos a uno de los hermanos y hermanas que estuvo enfocado en la cocina, hermano, ¿cómo estuvo? ¿Cómo vio usted esa actividad? Si le preguntáramos a uno de los hermanos que nunca nos habían visitado y que nos acompañaron ese día, pues ellos nos contaron su punto de vista. Y si le preguntáramos a un hermano que no pudo asistir, pues nos dijera en base a lo que le contaron, ¿verdad? Quizás el hermano músico al que le preguntemos de la actividad, pues se va a enfocar en la música. Las hermanas de cocina nos van a contar más de cómo estuvo la preparación de la comida, de lo que se dio, de todo eso. Y nuestros hermanos que no nos habían visitado antes quizás nos van a contar más de qué les pareció la propiedad, porque les dieron un tour, ¿verdad? Y fueron a ver el templo, cómo va la remodelación. Y un hermano, hermanos, que no pudo asistir, nos contaría en base a lo que le han contado. No fui, pero me contaron que estuvo así, que estuvo muy bonito y todo. Quizás el hermano músico, hermanos, va a emplear un léxico o un vocabulario que solo los músicos le puedan entender. Quizás la hermana de cocina va a emplear un vocabulario que solo los que están en la cocina le pueden entender. Y en todo es así, hermanos. Cada uno de nosotros tiene un punto de vista, tiene una manera de ver las cosas que difiere del hermano que está a la par, por más que se parezca. Siempre, hermanos, será diferente el punto de vista mío al punto de vista de cómo vio esa misma actividad el hermano Efraín. Estamos hablando del mismo día, de la misma actividad, de exactamente de lo mismo. Lo que cambia, hermanos, es el punto de vista de cada uno de los 4 hermanos a los que les vamos a preguntar o les hemos preguntado. El Evangelio, hermanos, así se ha presentado también. Y antes, hermanos, de entrar en cualquier cosa, debemos de estar plenamente convencidos, plenamente seguros de que solo hay un Jesús y un Evangelio. Así que cuando nos referimos o decimos a que hay 4 evangelios, pues no estamos diciendo que sean literalmente 4 evangelios, sino 4 puntos de vista diferentes que hablan en sí de lo mismo. Solo hay un Jesús y un Evangelio. Escrito por un músico, por ejemplo, ¿verdad? Escrito por alguien de la cocina, escrito por alguien que no estuvo presente o escrito por alguien que fue la primera vez que nos visitó. Hablando de la misma cosa, pero desde 4 puntos de vista diferentes. Ahora, todo el año, hermanos, nos vamos a encargar, nos vamos a ocupar en estudiar eso. Cómo Mateo vio el Evangelio, cómo se le presentó, cómo Marcos vio el Evangelio, cómo él lo deseó expresar, cómo Lucas y cómo Juan hablan, hermanos, del mismo mensaje y del mismo personaje. Así que, hermanos, no es que hayan 4 evangelios, solo hay uno visto de 4 perspectivas diferentes. ¿Estamos claros? ¿O alguien tiene una pregunta? ¿Cuántos evangelios hay? 4. ¿Quién dijo 4? Solo hay un evangelio. Contado de 4 maneras diferentes. Ya me están asustando, y esto que vamos a empezar. Muy bien. En este año, hermanos, nos vamos a enfocar como Iglesia de Dios del Séptimo Día
estudiar, hermanos, las maneras en las que Dios, y algo, hermanos, que debemos de comprender y de enfatizar. Que el hecho de que el hermano Efraín lo cuente de una manera y yo cuente de otra manera no quiere decir que nos estemos contradiciendo. Y me gustaría, hermanos, que lo comprobáramos con un ejemplo de los evangelios. Hay algo, hermanos, que se llama la armonía de los evangelios. Y me gustaría que leyéramos solo como un ejemplo de que veamos, hermanos, de que es que de veras, hermanos, la palabra de Dios es perfecta. Porque el que la ha, hermanos, inspirado es perfecto. Amén. Veamos este ejemplo. Como dicen los sastres, para muestra un botón. Mateo 26. Esto es como ejemplo, hermano. No hemos entrado en sí al tema. Solo quiero que lo veamos como un ejemplo de qué es lo que tratamos, hermanos, de explicar. Mateo capítulo 26. ¿Recuerdan sobre el arresto de Jesús, hermanos? Vamos a leer del 49. Mateo 26, 49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Esta porción es vista o descrita por ¿quién? Por Mateo. ¿Cómo lo vio Mateo? Ahora vamos a ver, hermanos, cómo lo vio ¿quién? Marcos 14. Vea cómo lo describe, hermanos. La misma historia, la misma porción y el mismo evento. Mateo 14, 45. Perdón, Marcos, gracias, hermano. 14, 45. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Bueno, acá, hermanos, Marcos no le dice: amigo, ¿a qué venís, verdad? Sino que ahora, porque Marcos, hermanos, lo vio de una manera diferente. Ahora vámonos a Lucas 22, 50. Lucas 22, 50. Desde el 47 vamos a leer, gracias, hermano. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Lucas, hermano, nos describe una pregunta que le hicieron. Ni Mateo ni Marcos hicieron la pregunta. Acá en Lucas pues dice de que los que estaban con él le preguntaron: ¿heriremos a espada? Y este no esperó la respuesta, hermano, sino que dice el 50: y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Vemos cómo se va complementando la historia? Pero vamos a ver, hermanos, cómo Juan, hermanos, nos da una información increíble que ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas han compartido, y que sin esa información pues no sabríamos, imagínense. Y vean, Juan 18. Juan capítulo 18.
Fíjense que si leen, hermanos, todo el 18, se van a dar cuenta de que incluso en el 3 dice Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, o sea, hermanos, amplía más la información. Fue allí, hasta dice que iba con linternas y antorchas y con armas. Pero lo que quiero, hermanos, enfatizar es lo siguiente. 10. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Ninguno de los tres anteriores nos dijo ni quién había herido ni cómo se llamaba el siervo. Pero Juan, el mismo mensaje, el mismo mensajero, visto desde 4 perspectivas diferentes, para que nosotros, hermanos, tengamos el mensaje claro, completo. Si leemos solo Mateo, no vamos a entender todo el contexto, toda la escena, toda la historia. Pero si los leemos los 4, sí. Si comprendemos cómo el músico vio la actividad, cómo la hermana de cocina la vio, cómo los otros 2 hermanos la vieron, vamos a tener una idea más completa, hermanos, de cómo estuvo la actividad, aunque no hayamos ido, aunque no hayamos estado ahí. De eso, hermanos, vamos a hablar todo este año. Ahora iniciaremos, hermanos, viendo cómo se llama la primera. Ahí está. Marcos vio o transmitió el mensaje del Evangelio. Una pregunta, hermanos, no sé si ya se dieron cuenta que Mateo no es el primero. ¿Por qué no vamos a empezar con Mateo si es el primero de los 4 evangelios? ¿Por qué? ¿Por qué empezaremos con Marcos? Obreros, Miguelito, hermanos de reverencia, por favor, listos los micrófonos, porque ahora quiero que participen. Hermanos de doctrina, pendientes. Hermano Miguel. Gracias, Carlos. Empezaremos con Marco por una sencilla razón, y es que en cuestión de tiempo, Marcos fue el primero en escribirse y se enfoca principalmente en lo que Jesús hizo. Es el más corto y es el más lleno de información que podemos encontrar comparando con todos los evangelios. Solamente, hermano. Muchas gracias, hermano Miguel. Y es así, hermanos, muchos estudiosos de la Biblia concuerdan en que Marcos, hermano, fue el primero de los evangelios en escribirse, y que de él, pues ahí se basaron los otros 3 escritores, hermanos, para seguir con sus escritos. Ahora, hermanos, vamos ahora sí a entrar en lo que es, hermanos, el estudio de Marcos. Y si vemos, hermanos, el hermano Matías tiene la reversa, tiene la imagen de la reversa, por favor. Ahí está, arriba, hermano, arriba. Eso. Perspectivas sobre Jesús. Marcos, hermanos, ve a Jesús como el siervo sufriente. Mateo lo ve o lo presenta como el rey mesiánico. Lucas lo presenta como el hijo de qué, hermano, no alcanza a ver. El hijo del hombre. Y Juan, hermanos, no ve. El Hijo Divino. Cada uno, hermanos, lo ve de una perspectiva diferente. Y ahora, hermanos, nosotros en este trimestre vamos a estudiar cómo Marcos presenta, hermanos, el mensaje que le fue dado. Algo, hermanos, que también debemos de tener muy presentes es: solo hay un mensajero, un mensaje, y que el mismo Espíritu inspiró a los 4. Tenemos que tomar en cuenta, hermanos, la cultura de cómo, o la cultura del tiempo en que se escribió.
Tenemos que tomar en cuenta, hermanos, de que los 4 quizás tenían estatus social diferente. Mateo, hermanos, era alguien profesional, por así decirlo, alguien de letras. Y si, por ejemplo, hoy, hermanos, viniera un médico a hablarnos a nosotros en términos de médico, ¿qué le vamos a entender? Quizás nos está diciendo acetaminofén, ¿verdad? Pero en palabras, hermanos, que solo los médicos pueden entender. Si viene un abogado, hermanos, no todos quizás logramos entender lo que nos esté diciendo. Y eso hay que tomar en cuenta también en cada uno de los 4 escritores. Tenían léxicos diferentes, iban dirigidos a audiencias diferentes los mensajes. Por eso, hermanos, es que Mateo lo ve y se va, hermanos, hasta el inicio. Porque Mateo, el mensaje de Mateo, y se va a ver en su respectivo trimestre, pues iba dirigido a los judíos. Y para los judíos era necesario que se les explicara, hermanos, desde ese tiempo para comprobarles la autoridad de Jesús. En el caso en el que nos vamos a ocupar de Marcos, hermanos, era dirigido a gentiles. Por eso, hermanos, es que Marcos no se detiene tanto en esos detalles, hermanos, porque va, como decimos, directo al grano. Esa es una de las características, hermanos, del libro que vamos a estudiar. Lección número 1, y después retrocedemos a la introducción. Las buenas nuevas comienzan. Texto base: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos 1:1. Objetivo de la lección: examinar el inicio de Marcos, su importancia como un resumen del Evangelio y como una descripción introductoria de Jesús. 3 voluntarios, hermanos, que me ayuden a leer Marcos 1 del 1 al 15, divididos en 3, hermanos, la lectura, por favor. Hermanos de reverencia, hermana Elisa. Marcos 1 del 1 al 5, hermano, por favor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Alguien más, hermanos, del 6 al 10? Gracias, hermana. Hermano Cristian. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él bautizará con el Espíritu Santo. Hasta el 9. Hasta el 10. Hasta el 10. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Gracias, hermano. Hermano Henry. Hasta el 12, hermano, por favor. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado,
en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Hasta el 15, hermano, perdón, hasta el 15. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Gracias. Gracias, hermanos, agradezco su apoyo. ¿Hay algún comentario, hermanos, o alguna pregunta hasta este momento? ¿Algún comentario o alguna pregunta? Entonces sigamos. Dice, mediten esto, hermanos, y solo vamos a leer una línea y media. Los comienzos son importantes. Ellos establecen el escenario para lo que ha de venir. Por eso, hermanos, si notamos algo en estos 15 versículos que hemos leído, que consideramos, podemos ver, hermanos, que en tan solo 15 versículos ya estamos oyendo a Jesús decir: arrepiéntanse y crean. Marcos, hermanos, no se detiene en especificar o en detallar el nacimiento de Jesús. No, él va, hermanos, directo al mensaje. Y esa es una de las cualidades, hermanos, de este libro o de este evangelio, según lo escribió Marcos, que no se detiene en detalles, hermanos, sino que va directo a lo que considera importante. Vamos a leer, hermanos, en la página 5, vamos a leer un poco de la introducción. Recordemos que es nuestra primera lección, hermanos, del año. Leamos en la página 5, hermanos, en el primer párrafo. Se ha observado que Mateo describe a Jesús como rey y Mesías. Marcos lo presenta como un siervo sufriente. Y Lucas muestra a Jesús como el compasivo Hijo del Hombre. Y por último, Juan revela a Jesús como el Hijo divino de Dios. La comentarista Pamela Rose Williams lo pone de esta manera: Mateo se enfoca en lo que Jesús dijo, Marcos en lo que él hizo, Lucas en cómo él se sentía y Juan en quién era él. Eso me gusta. Estas son generalizaciones, pero hay verdad en ellas. Y señalaremos muchas otras diferencias interesantes y significativas a medida vayamos estudiando. Esta serie se propone examinar y apreciar cada perspectiva sobre Jesús de manera tal que podamos conocerle, seguirle y compartir mejor las buenas nuevas acerca de él. ¿Creen, hermanos, que es necesario el conocer a Jesús para presentarlo a la gente? Amén. Por eso, hermanos, debemos de aprender de él. Hermanos, sinceramente no podemos presentar a alguien que no conocemos. No podemos, ni el nombre le podemos decir. Si quiero presentar al hermano Miguel, solo lo presento como el hermano Miguel, porque no sé ni su apellido, ni su segundo nombre, ni su segundo apellido. No sé dónde vive, no sé quiénes son sus padres, no sé quiénes son sus hermanos, no sé si tiene hijos, no sé si está casado. Pero si lo conozco, hermano, sí podría presentarlo. Sí podría presentarlo. Si lo conozco, hermano, puedo hablar con esa autoridad de que conozco a Miguel, por poner un ejemplo, ¿verdad? Con Jesús, hermanos, es igual. Si no le conocemos, ¿qué vamos a hablar de Jesús? ¿Qué? Así que, hermanos, el propósito de esta serie, como de toda la escritura, ¿verdad?, es, hermanos,
que podamos conocerle, que podamos seguirle y compartir mejor las buenas nuevas acerca de él. Marcos, hermanos, y el título de la primera lección es Las buenas nuevas comienzan. Y Marcos, hermanos, se va al inicio y dice: inicio del Evangelio de Jesucristo. Directo, hermanos, al punto. Directo al punto. Y da a conocer también, hermanos, la autoridad y dice: ¿quién es Jesús? Hijo de Dios. Así que, hermanos, Marcos no se andaba con cuentos, como decimos nosotros. Iba directo al punto, hermanos. Vamos a leer, hermanos, siempre en la página 5 y vamos a corroborar la información que compartía nuestro hermano Miguel, donde dice introducción a Marcos. Si no tienen escuelita, hermanos, nuestro hermano Matías lo está proyectando para que me puedan seguir, hermanos, en la lectura. Y después espero que me ayuden con comentarios. Marcos es el más corto, el más sencillo y ampliamente considerado como el primero de los 4 evangelios. De modo que nuestra serie Perspectiva sobre Jesús comienza con el evangelio según Marcos. Su inclinación y su directo estilo dinámico carece del orden que tiene Mateo, de la amplitud que tiene Lucas o la alta teología que contiene Juan. Sin embargo, la descripción que Marcos hace de Jesús introduce en forma refrescante, sin complejos ni pretensiones, las verdades centrales y las narrativas que el resto de los evangelistas sostendrían como las buenas nuevas de Jesucristo. Marcos se abstiene de las formalidades y salta de inmediato a la acción. El capítulo 1 por sí solo marca un ritmo implacable al encontrarnos con Cristo, profetizado por Isaías, bautizado por Juan, tentado por Satán, ministrando en Galilea, predicando el evangelio del reino, llamando a los discípulos, enseñando en las sinagogas, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, limpiando a los leprosos y más. Existe una urgencia en este proceso a medida que Marcos revela a Jesús como alguien que hace, no que solo habla. El ritmo de acción es acelerado por el frecuente uso que Marcos hace de la palabra kai eutus, usualmente traducida inmediatamente o enseguida, 11 veces solo en el capítulo 1. Su evangelio, y aquí hay algo, hermanos, que vamos a resaltar. Su evangelio lleva su nombre, pero a diferencia de Lucas, Marcos no menciona nada de sí mismo. Él es un narrador anónimo. Marcos se enfoca en Jesús solamente. Esa humilde verdad es la que guía nuestras lecciones acerca de Marcos. Hacernos a un lado y enfocar más de cerca y más minuciosamente la perspectiva que Él tiene de Jesús, con el propósito de conocer mejor al Señor y seguirle con mayor fidelidad. ¿Por qué nos debería de servir eso, hermanos, y de hacer nuestro eso? Porque, como repite un hermano, ¿verdad? A veces, hermanos, pensamos que nosotros somos el mensaje. Hablamos más de nosotros que de Jesús. Y no estoy diciendo, hermanos, que no podamos compartir la obra transformadora que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Claro que sí, es parte del evangelio, hermano. Y más cuando la gente nos conoció en nuestra vida pasada, ¿verdad? Podemos hablar de nosotros, hermanos, pero recordando que nosotros no somos el mensaje, sino que el mensaje, hermanos, es Jesús. Y Marcos, hermanos, lo comprendió bien. A diferencia de Lucas, no dice nada de él, sino que va directo, hermanos, a hablarnos de Jesús, de su obra, de su vida, de cómo, hermanos,
aunque no se detiene en eso, hermanos, también nos lleva al inicio de la creación, hermanos. Marcos. También nos lleva al inicio de la creación. No siendo ese su enfoque, pero hermanos, no deja de lado la autoridad de decir, Jesús ya estaba profetizado, como dijo Isaías. O sea, nos lleva, hermanos, atrás, no dejando de lado esto. No dejando de lado, hermanos, que las promesas que el pueblo de Israel había esperado por cientos o miles de años se estaban cumpliendo en Jesús. No deja de lado eso. Pero va, hermanos, directo a la acción. Y de veras, en 15 versículos, hermanos, ya tenemos a Jesús predicando. Esa necesidad, hermanos, de presentar a Jesús debemos de retomarla también nosotros. Sigamos siempre, hermanos, en la introducción. Me pareció muy excelente, hermanos, y con el hermano Gamaliel dedicamos un día solo a leer esto, y de veras que fue de mucha bendición, de mucho beneficio, de mucho aprendizaje. Hermanos obreros, les esperamos los lunes. Son de bendición, hermanos, esas reuniones. Con Marcos nos apresuramos a continuar, a mantener el ritmo, todo por la forma en que rápida y de manera concisa él describe a Jesús como el Cristo, el siervo sufriente de Dios y el rescate por muchos. Su evangelio culmina repentinamente, así como comienza. Si queremos conocer, hermanos, acerca de, por motivos del tiempo, hermanos, hablábamos acerca de conocer de Marcos. En el último párrafo, hermanos, está quién era Marcos, y solamente no nos vamos a detener a leer, hermanos, pero en ese párrafo se nos dice de que Marcos era originario de Jerusalén y que la iglesia se reunía a menudo en casa de su madre. También que fue discipulado por su primo Bernabé y que fue compañero de trabajo de Pedro y también de Pablo. Y ahí hacíamos mención en algo, ¿verdad?, de que Pablo se molesta con él en una oportunidad. También era humano, ¿verdad?, así como nosotros. Marcos tenía debilidades, se equivocaba, y en una de esas, pues Pablo le dice que no quiere que vaya con él. Si quiere saber más, hermanos, ahí en esos textos puede darse cuenta de cómo era la personalidad de Marcos, el escritor que vamos a estudiar. Ahora sí, ¿algún comentario o alguna pregunta? Hermano Gabriel. ¿Pasa, hermano? Pasa, hermano. Decía usted en la introducción que no podemos nosotros testiguar algo que no conocemos, y tal vez lo presentamos sin conocerlo, pero estos hombres eran testigos de lo que ellos estaban testificando. Si leemos Hechos capítulo 2 y verso 32, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ellos eran los testigos y nosotros estamos siendo testigos. Pero ahora la pregunta es, ¿ya lo conocemos? ¿Ya lo conocemos o lo estamos conociendo? Ahora, ¿por qué motivo ellos dicen así? Porque ellos estuvieron con él, anduvieron con él, se hospedaron con él, comieron con él. Ellos estaban seguros de quién era Jesús. Y ahora nosotros tenemos que preguntarnos, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Habrá otro Jesús? A este Jesús nosotros somos testigos, dice el mensaje. Es sencillo, hermano, el mensaje. El asunto es conocerlo. Solamente, hermano, gracias, hermano. Amén. Y es más importante de lo que podamos pensar, hermano. Jesús en dos oportunidades, en una dijo: el que cree en mí, como dice, ok. Y en otra dice que vendrán falsos cristos. Si no conocemos al verdadero, podemos estar creyendo en uno de esos falsos.
Y por eso, hermanos, si nosotros estamos creyendo en un falso, ¿a quién vamos a ir a presentar allá afuera? Pues a uno falso. Hermanos, el conocer a Jesús, de veras que es delicado. Y debemos, hermanos, de esforzarnos en amor a la verdad, en conocer al verdadero Jesús. Gracias, hermano Gavino, excelente aporte. Gracias. ¿Alguien más, hermanos, tiene algún comentario o una pregunta? Hermano Matías, ¿lo veo con ganas o no? Bueno, o se va entendiendo todo o no se va entendiendo nada, hermano Gavino. Sigamos entonces. Medite en esto. Me duele la garganta, hermanos. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Hermano Miguel. ¿O tiene algún comentario, hermanos, o leer? ¿A leer? A leer, muy bien, gracias, hermano. Hasta donde dice, hasta donde usted quiera leer, hermanos, Miguel. Pero deje para los demás hermanos también. ¿Hasta dónde terminó de leer? Para que Si gusta puede leer desde el inicio. Muy bien. Muy bien. Mediten esto. Los comienzos son importantes. Ellos establecen el escenario para lo que ha de venir. Esa es una verdad, especialmente en los 4 evangelios. Cada uno revela una imagen y un tema que comunica la totalidad en la medida en que las buenas nuevas de Jesús son compartidas. De hecho, 3 de los 4 evangelios usan la palabra principio, arche, en sus frases de apertura, como también está implicada en Mateo 1:1. Sin embargo, cada principio es único. Ninguno de los comienzos es más conciso ni más directo que el de Marcos. La primera frase es hermenéutica y llena de significado, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es en una sola línea. Marcos resume y prioriza su Evangelio en las buenas nuevas de Jesús y en su identidad. Los otros evangelios se anclan a sí mismos en orígenes más antiguos. Sin embargo, Marcos se centra exclusivamente en el núcleo del asunto al hacer la declaración del Evangelio de Jesucristo. En la introducción de Marcos palpamos más que el simple inicio de un libro o del ministerio histórico de Jesús. Este es un inicio cósmico y hace referencia a Génesis 1:1. El Evangelio es una nueva obra de la creación que se centra en Jesús y que cambia al mundo. Y le daré la oportunidad a alguien más que pueda continuar leyendo, pero si antes me gustaría añadir un pequeño comentario. Cuando hace mucho tiempo, hace recientemente, yo no conocía ninguno de los evangelios en cuestión de que no los había leído completamente, ninguno de ellos. Solo sabía ciertos versos, solo conocía ciertas ideas y tenía en mi mente quién era Jesús. Pero me doy cuenta que cuando leemos la Biblia, muchas veces nosotros creamos nuestra propia idea de quién es Jesús y nos separamos de lo que está escrito. Lo mismo pasa con Dios. Nosotros formamos ideas que encontramos en otros lugares fuera de la Biblia y formamos nuestra idea incluso deforme de quién es Dios, de quién es Jesús. Y me di la tarea, mis queridos hermanos, de poder empezar con los evangelios, y empecé con el Evangelio de Marcos.
Y yo me quedé admirado, yo dije, en serio, qué interesante es la Biblia. Y yo creo que esta es una oportunidad para aquel que escucha y que no ha leído ningún libro completo de la Biblia, que pueda darle la oportunidad a obtener esa bendición que Jesús mismo, que Dios nos ha dado, de darnos una biografía, de darnos una historia, letra, palabra, historia que componen el Evangelio, y que los hombres que lo escribieron dieron sus vidas en respuesta a que lo que escribieron fue veraz. Entonces, mis queridos hermanos, esta es una oportunidad para que usted pueda meditar en el libro de Marcos desde el principio hasta el fin. Es el más corto, es el más sencillo de leer, porque solo se enfoca en lo que Jesús hizo. Entonces, animando a cada uno a que pueda leerlo completamente, y va a salir muy beneficiado. Solamente, hermano. Amén. Gracias, hermano Miguel. Y si de verdad, hermanos, quieren conocer a Jesús, estamos completamente seguros que va a quedar maravillado, hermanos, al conocerle. Es que es algo que no se puede describir, hermano. El conocer a Jesús, hermano, es algo muy especial. El conocerle verdaderamente. Y me llamó la atención lo que decía nuestro hermano Miguel, que quizás, hermanos, nosotros tengamos una perspectiva de Jesús, pero que no es bíblica. Y mucho es por las películas. Y sin temor a equivocarme, muchos de nosotros aquí pensamos que Jesús tuvo el pelo largo. Carita fina. ¿Perdón? Carita fina. Carita. Fina. Oh. ¿Por qué? Porque lo hemos conocido por medio de una película y no por medio de la Escritura. Así que, hermano Miguel, gracias por su aporte. Yo creo que ya nos puso en qué pensar. ¿Alguien más, hermano? Hermano Gabriel, y después nuestro hermano Manuel. Que Jesús era sin parecer. Dice que él se parecía a todo, de que no daba con, pues que, y ese es el asunto, que ese Jesús que era sin parecer, es ese Jesús el que nosotros nos tenemos que parecer. Nos tenemos que parecer a Jesús, porque él era sin parecer, ¿verdad? Usted tiene a él. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y por esa razón, hermano, nosotros hemos conocido a ese. Y quiero decir que yo me sorprendí, hermano, y me quedé admirado de ver cómo un hombre se acercó a mí y me habló de este Jesús, hermano, porque yo tenía un Jesús equivocado. En ese creía yo y ese enseñaba, hermano. Yo hacía alboroto de gente con mi Jesús, pero ese mi Jesús no era ese mi Jesús, era un Jesús extraño. Cuando yo en la iglesia de Dios le dije a mí, explíqueme, hermano, porque este Jesús que yo canto es un Jesús, no es Jesús, pues, es un falso Jesús. Sí, usted lo está diciendo, lo entendí que es un falso Jesús. Por eso, venga, ministro de Dios, bautícenme, porque con el Jesús que me bautizaron es Jesús mentiroso. Ahora vengo con el Jesús verdadero, y por eso estoy en la iglesia, yo, hermano. Y yo me siento tan feliz y contento, y le digo a mi esposa, estamos con el Jesús verdadero, estamos con él, porque ya lo conocimos, por su palabra la conocimos nosotros, hermano. Si hay inventos, hermano, pero no es esa la razón, hermano. Por eso es que yo
Estoy muy alegre con ustedes, hermano. Pásenme. Amén. Y gracias por compartirlo, hermano Gavino, hermano Manuel. Me gustaría leer algo de lo que continuó. Oh, muy bien, hermano. Gracias. Aquí, hermanos, prestemos atención porque quizás a algunos se nos ha olvidado lo que significa Jesús, ¿verdad? Ahorita se nos dice, hermano, gracias. El hermano Miguelito leyó hasta donde dice al mundo. Yo voy a continuar hasta donde dice cumplimiento en Cristo. Muy bien, gracias, hermano. Dice, cada uno de los tres nombres o títulos dados a él son revelaciones. Jesús significa Jehová es salvación. Mateo 1:21. Jesucristo es el ungido o Mesías, el Rey prometido de Israel. La expresión Hijo de Dios sostiene los matices de realeza y divinidad que marcan la relación de Jesús con su Padre y su reinado. Aunque Marcos pasa directamente al ministerio de Jesús, eso no indica una falta de interés por la relación de Jesús con lo que vino antes, tal como lo sugiere la cita que él hace de Isaías 43. De forma significativa, los cuatro evangelios citan Isaías 4:3 en conjunción con el ministerio de Juan y el bautismo de Jesús. Marcos 1:2-8, Mateo 3:3, Lucas 3:4, Juan 1:23. Sin embargo, Marcos lo pone al frente y el centro como la clave para identificar a Jesús y la obra que él ha venido a hacer. Este nuevo comienzo del Evangelio no es un abandono de las esperanzas y promesas hechas a Israel, sino sus cumplimientos en Cristo. Amén. Sinceramente, como usted decía, también como decía nuestro hermano Gavino y nuestro hermano Miguel, que sinceramente tenemos que estudiar la palabra de Dios para poder hablar a otras personas. Y yo creo que todos, como dijo mi hermano Gavino, hemos estado errados, bueno, antes de venir a Jesucristo. A veces nos decían cosas que no eran ciertas, y ahora que estamos en el camino correcto, como dijo usted también, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, las cosas tales como son. Pero si no lo estudiamos, yo creo que vamos a estar en el error. Porque mucha gente a veces le hablamos de Cristo allá afuera, pero a veces le salen como unas, como usted habla de Cristo si no lo conoce. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia en algún momento, que nos preguntan, ¿usted lo conoce? Bueno, yo lo conozco por medio de la Biblia, que la Biblia habla de Jesucristo, ¿verdad? Y tenemos que estudiar la palabra de Dios para poder hablarles a ellos de Jesucristo, como nos hablaron nosotros también. Solamente. Muchas gracias, hermano Manuel, excelente aporte, excelente comentario. Y algo, hermanos, que me gustaría resaltar sobre lo que leía nuestro hermano Manuel es la parte final, y ya lo mencionábamos un poco. Este nuevo comienzo del Evangelio no es un abandono de las esperanzas y promesas hechas a Israel, sino sus cumplimientos en Cristo. Y prácticamente, hermanos, el año pasado pues nos dedicamos a estudiar eso, de cómo Jesús, hermanos, es el clímax del pacto. Y por eso es que aún Marcos, hermanos, ya viendo lo de las cualidades de este libro, pues aún Marcos nos lleva hasta Isaías y nos dice, ahí estaba Jesús ya profetizado en Isaías. Así que, hermanos, el hecho de que
¿Cuántos años hubo de silencio antes de Jesús? En que Jesús no le habló a su pueblo ni por profeta ni por nada. 400 años. 400 años. Así que era algo novedoso de que este es el hijo del carpintero y viene diciéndonos que es el hijo de Dios. Hemos pasado 400 años sin que nos hable Dios por medio de profeta ni por nada, y este hijo del carpintero viene diciendo que es el hijo de Dios. Hermano Miguel. Sí, voy a comentar un poco acerca de lo que leemos en el primer capítulo de Marcos, y es sobre una persona tan importante que la cual no he escuchado mucho personalmente que se hable de él, solo de una forma superficial lo hemos tocado, pero es de Juan el Bautista. Y los 4 evangelios lo mencionan a Juan el Bautista para identificar quién es Jesús. Y permítame leerles una profecía acerca de Juan el Bautista. La encontramos en Malaquías capítulo 4, versículo 5 al 6. Y dice así: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El pueblo judío, en la celebración de la Pascua, ellos dejan una silla vacía, en donde tiene un significado bastante interesante, y significa que previo a la venida del Mesías, Elías ha de visitar la tierra, ha de visitar al pueblo judío. Ahora bien, según las Sagradas Escrituras, según el Nuevo Testamento, ¿quién era ese Elías de la cual la profecía hablaba previo a la venida del Mesías? Juan el Bautista. Y es tan importante entender esto porque el pueblo judío, de cierto modo, utiliza esa excusa para decir que Jesús no es el Mesías, porque el Mesías tenía que venir después de Elías. Juan el Bautista tuvo la misión de Elías. No fue Elías como tal, pero sí vino a cumplir esa misión que tuvo Elías. Ahora bien, el pueblo judío piensa que Elías va a venir físicamente, y Jesús nos dijo que Elías ya vino. ¿Y quién era ese Elías? Juan el Bautista. Y dice Jesús: y le hicieron ustedes como ustedes quisieron. Es muy importante porque Juan el Bautista era la señal de que previamente a él, después de él, iba a venir el Mesías verdadero. Y muchas veces tenemos ideas, ¿verdad?, de cómo se han de suceder las cosas, pero las Sagradas Escrituras son muy especiales, y solamente con la sabiduría de Dios, solamente con su sabiduría, nosotros podemos entender el mensaje que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Solamente uno. Gracias, hermano Miguel. Y vamos a leer, hermanos, también para corroborar y también para añadir un poco más a lo que nuestro hermano dice. Isaías 40. Isaías 40, hermanos, no solamente nos habla de Jesús, sino también de aquel siervo que iba a preparar el camino. Vamos a leer, hermanos, desde el 40. Isaías 41, en adelante. Consolaos, pueblo mío,
dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Profetizando, hermanos, el ministerio de Juan el Bautista. Y por eso es que Marcos, hermano, hace alusión a esto en los primeros versículos, ¿verdad? De lo que el Señor le mandó que escribiera. Así que, hermanos, vamos a leer, tenemos 2 minutos. Vamos a leer, hermanos, reflexionen en esto si no hay otro comentario o si no hay alguna pregunta. ¿Están seguros, hermanos, que no hay ninguna pregunta? Muy bien. Vamos, hermanos, a leer reflexiones en esto para finalizar. Si gustan, póngase de pie, hermanos. Vamos a finalizar. No sin antes, hermanos, pues hacerles la invitación, hermanos, a que estudiemos la lección número 2, llamado al discipulado. Esa será, hermanos, si Dios nos permite la vida, la lección número 2 que vamos a estudiar el próximo sábado. Tomémonos el tiempo, hermanos, de deleitarnos en leer la Escritura, hermanos, de estudiar su palabra. Reflexione en esto. El Evangelio de Marcos está totalmente contenido en la historia de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué significa para usted ese nombre? ¿De qué manera le ha cambiado a usted? ¿Y por qué siguen siendo buenas nuevas en el presente? Preguntas, hermanos, que cada uno de nosotros debe de hacerse, hermanos. ¿Quién es Jesús para nosotros? Jehová bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. Paz a vosotros.